sueño que llegará el día en que los hombres se eleven por encima de sí mismos y comprendan que están hechos para vivir en hermandad. Todavía sueño en ese día en que todas las personas del mundo sean juzgadas por sus acciones y no por el color de su piel, y que esta tierra esté gobernada por hombres justos y misericordiosos que sigan los pasos de Dios. Cuando llegue ese día nos será revelada la gloria de Dios y podremos contemplarla todos unidos. Será un día glorioso, los luceros del alba cantarán unidos y los hijos de Dios exultarán de alegría. También quiero soñar que la hermandad sea algo más que una palabra colocada al final de un sermón. Saludos cordiales, amigos, amigas. En este fin de semana que todo el interés del país y toda nuestra atención está puesta sobre el fin de esta etapa del proceso electoral, las elecciones. Ojalá que todo transcurra verdaderamente con un sentido cívico, con un sentido de alegría, de participación, de corresponsabilidad en el bien común de nuestro país. Y no se olviden que hoy también hay que hacer el tiempo, antes o después de las colas, para ir a la Santa Misa y escuchar la palabra y compartir con la comunidad este día también. Hoy nos encontramos con el texto del Evangelio que es una continuación de lo que ya comentamos en el programa de la semana pasada. Estamos en el capítulo 18 de San Mateo, en el cual se nos transmite el cuarto gran discurso que Jesús hizo. San Mateo fue organizando los materiales, las tradiciones que había sobre las enseñanzas de Jesús y las organizó en 5 discursos. Y así, ahora en el capítulo 18 entramos al cuarto, que vuelven a ser unas instrucciones a los discípulos. En una primera parte había habido una invitación a la acogida de los pequeños, de los pobres, de los pecadores. Y eso termina con una parábola, la parábola de la oveja perdida. Es como la conclusión. Fíjense que en estos discursos de Jesús hay primero una situación, segundo hay una enseñanza y tercero termina con una parábola como conclusión. Igualmente está la segunda parte en la cual se habla de la necesidad de corregir al hermano que falla, y luego de la pregunta de Pedro, que pregunta sobre la cantidad de veces que se debe perdonar, y termina con una parábola, también como una conclusión, como una plastificación de aquella enseñanza que Jesús ha dado al principio. Aunque nosotros a veces no descubramos todos estos detalles, el Evangelio de San Mateo, los 4 evangelios, están organizados también según unos esquemas literarios, como solían enseñar en aquellos tiempos los maestros. Estamos ante un conjunto que es un discurso y que está constituido por una situación, una enseñanza, una parábola, la primera parte. Y la segunda, una situación, una enseñanza y una parábola. Entramos ahora a la segunda parte del discurso de San Mateo, en el cual la situación es una pregunta que hace Pedro. Pedro sale de nuevo a la escena, como sale muchas veces en el Evangelio de San Mateo. Es una figura muy importante en el Evangelio de Mateo, Pedro. Y Pedro pregunta, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Eso también recordemos que viene
de aquel contexto judeo-cristiano del Evangelio de San Mateo. El tema del perdón de las ofensas, el tema de la corrección de los demás, ya de eso platicamos hace 8 días, era parte de aquella legislación judía. Era importante el tema del perdón, porque de lo contrario había el tema del castigo o el del mérito. Todo eso es bastante veterotestamentario, es decir, es un ambiente del Antiguo Testamento que se había manejado y se había profundizado mucho en las escuelas de los rabinos. Y la comunidad de San Mateo y muy probablemente San Pedro, como alguien que toma la iniciativa y hace una pregunta, pues expresan esta inquietud. ¿Cuántas veces se debe perdonar? Estamos ahí entonces en un contexto como casuístico. Los rabinos judíos interpretaban la ley del Antiguo Testamento y daban respuestas para cada cosa muy, muy en concreto. Y ya en el Antiguo Testamento se decía que se debía perdonar 4 veces. Había rabinos del mundo judío que aceptaban 4 veces. A la quinta ya no, a la quinta se infringía un castigo. San Pedro, considerándose incluso bastante más generoso que aquella escuela rabínica que perdonaba 4 veces, dice, debo perdonar a mi hermano hasta 7 veces. Y Jesús le da una respuesta que todos nosotros hemos escuchado tantas veces, no solo 7, sino 70 veces 7. Y acordémonos que ya en la enseñanza, en la mentalidad de Jesús, 70 veces 7 no quiere decir 490 veces, ¿verdad? Como que lleva cuenta de cuántas veces ha perdonado y ahora no, ahora ya son 491, esta sí ya no la perdono, esta la castigo. No, ahí estamos ante un lenguaje simbólico. El 70 es 10 veces 7, 10 veces es muchísimo, significa 7 es el número de la perfección en el Antiguo Testamento, 70 por 7, eso es siempre, eso es sin límite, eso es cada vez que te ofendan, perdonar. Por supuesto que eso era una respuesta de Jesús que sonaba un poco difícil a sus oyentes. El perdón siempre, el perdón constante. Acordémonos que cada texto de la Escritura hay que verlo en su contexto. Por eso, primero, veamos lo que se puso hace 8 días. Hace 8 días se invitaba a la corrección fraterna, a no situarse como alguien que es juez o que está puesto frente a los otros y se constituye como guardián de la moralidad de los otros. No. Hace 8 días hablábamos de la corresponsabilidad, de la solidaridad con los demás para ayudarles a superar las faltas y hacer el bien. Y la otra parte, la primera parte, también de la necesidad de acoger al frágil, al débil, al pequeño. Ese es el contexto en el cual San Pedro hace su pregunta, quizá motivado, como les digo, por aquel ambiente un poco legalista, un poco casuístico, moralista del mundo judío de la época. Y encontramos esa hermosa respuesta de Jesús, has de perdonar siempre, sin medida, 70 veces 7. Sueño que la guerra se acabará, que con fe podremos transformar los límites de la desesperación. Y que esta fe puede anticipar el día de paz en la tierra para todos los hombres. Cuando llegue ese día, nos será revelada la gloria de Dios y podremos contemplarla todos unidos. Será un día glorioso, los luceros del alba cantarán, unidos y los hijos de Dios exultarán de alegría. Será un día glorioso, los luceros del alba cantarán,
hijos de Dios exultarán de alegría. Será un día glorioso, los luceros del alba cantarán unidos y los hijos de Dios exultarán de alegría. Será un día glorioso, los luceros del alba cantarán unidos y los hijos de Dios exultarán de alegría. La enseñanza de Jesús en su discurso va seguida por una parábola y cuenta pues la parábola de aquel siervo que debía mucho, que pidió perdón por la deuda y que el amo con toda generosidad perdonó la deuda. Sin embargo, él salió de inmediato, encontró por el camino a alguien que le debía muy poquito comparado con todo lo que se le había perdonado a él en primer lugar, y no lo perdonó, lo agarró del cuello. Págame lo que me debes. Y no hizo caso de sus súplicas pidiendo que le condonara la deuda. De manera que hay después una conclusión. De la misma manera, no se te perdonará lo que no perdones. Es un poco aquella regla que también se usaba muchas veces en aquel ambiente, la regla de hacer con los demás lo que quiera que a uno le hagan. La regla de oro, trata a los demás como tú quieras ser tratado. Si quieres ser perdonado, perdona. Y si quieres ser condenado un día, condena, juzga, sé violento, sé fuerte, simplemente, y no te sitúes a la manera de la vida cristiana. Hacer a los demás lo que nosotros consideramos que sería lo mejor y lo que nos gustaría que los demás nos hicieran. Es una invitación, pues, aquí a la comprensión y al perdón. El Señor Jesús nos ha venido a mostrar al Padre. No un Padre que tiene en primer lugar la política del premio y del castigo, sino el Padre que, por medio de su amor y de su misericordia y de su compasión y de su cercanía, cree en nuestra posibilidad de cambio y puede hacernos cambiar. El texto del Evangelio, pues, invita a un perdón que no es simplemente un cruzarse de brazos y un ser indiferente ante el mal, ante las injusticias y ante las dificultades. No se trata de borrón y cuenta nueva simplemente. No se trata de dejar hacer y dejar pasar las debilidades del prójimo o de la sociedad o de lo que sea, o de uno mismo. No se trata simple y sencillamente de esa tolerancia facilona y de esa indiferencia ante el mal. Pero no se trata de querer solucionar el mal con juicios, condenas, excomuniones y castigos. Allí es donde se sitúa el verdadero sentido del Evangelio. El sentido del Evangelio invita a una cercanía que en primer lugar quiere la conversión. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Y cada uno de nosotros debería hacer lo mismo. Yo no quiero la muerte del hermano que está fallando, sino quiero que se convierta y viva. Y siempre creo que es posible. Y para eso yo pongo de mi parte lo que yo pueda. En el texto de hace 8 días se nos hablaba de la capacidad de acercarnos, de corregir fraternalmente al otro. Y en el texto del día de hoy se habla de la capacidad de perdonar, que en primer lugar es una capacidad que viene de lo hondo del corazón, es una actitud espiritual que se opone a la venganza, a la destrucción del mal con más daño y con más violencia.